Hola, muchas bendiciones para todos, Iglesia Casa de Paz, buenas noches. Qué privilegio poder estar una vez más aquí reunidos en el nombre del Señor. Él ha dicho en su palabra, donde hay 2 o 3 personas reunidas en el nombre de Jesús, ahí Él está en medio de nosotros. Creemos que Él está aquí con nosotros y nos gozamos de poder llegar hasta sus hogares, hasta sus vidas, con la palabra del Señor en esta noche. Quiero saludar a todas las personas que están conectadas en este momento en los diferentes países, todas las personas que están conectadas desde Estados Unidos, desde España, desde Canadá, desde México, desde Argentina, desde Chile, Ecuador, El Salvador, desde aquí de Colombia y por supuesto aquí en Cartago Valle. De verdad, sentimos que es un privilegio de parte de Dios poder llegar a sus vidas. Le damos gracias a Dios por sus vidas, por sus corazones y por el privilegio de poder compartir esta palabra en esta noche. Yo quiero que nos pongamos de acuerdo y oremos. Vamos a clamar al Señor en esta hora para que sea Él hablando a nuestras vidas, poniendo su palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Recordemos que Él ha dicho que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Así que, ¿qué tal si le oramos hoy al Señor y le decimos: Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de ti en esta preciosa noche, dándote todo el honor, toda la gloria, todo el reconocimiento. Yo te doy gracias por la oportunidad que tú nos das. Señor, gracias por una noche más. Gracias, Señor, por cada persona que dispone su tiempo, su corazón, que dispone este momento para recibir tu palabra. Estamos orando por tu presencia porque reconocemos que sin ti no somos nada, reconocemos que separados de ti nada podemos hacer, reconocemos que te necesitamos, papito lindo. Señor amado, clamamos para que en esta noche nos laves, nos limpies con tu sangre preciosa. Lávanos y límpianos por favor, desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. Y Señor, te pedimos que te glorifiques trayendo una palabra de vida, de bendición, de edificación, que tu palabra traiga consolación. Y sabemos que esta palabra no volverá vacía, sino que hará lo que tú quieres y será prosperada en aquello para lo cual tú la envías en esta noche. Pongo en tus manos mi vida imperfecta como pastor, como predicador. Te pido que me limpies, que me laves y que yo pueda ser un instrumento a través del cual tú hables en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Démosle un aplauso fuerte a nuestro Dios, a nuestro Rey. Y disponga su corazón en este momento entonces para recibir la palabra. Quita toda distracción y dígale: Señor, háblanos en esta noche. Vamos a compartir la palabra del Señor, un tema muy especial, muy hermoso, que le he puesto como título: La Fuente. La Fuente. Y quiero que leamos la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 13, donde la palabra del Señor declara: porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Es un versículo tremendo donde yo quiero empezar destacando la verdad que allí se nos presenta. El Señor se describe a sí mismo como la fuente. Dice: me dejaron a mí la fuente de agua viva. Él es la fuente.
Cuando estamos hablando de fuente, estamos hablando de el origen, del principio, de donde vienen todos los recursos que tú necesitas. Si estamos hablando de alguien sediento, pues es el origen de esa agua que sacia su sed. El Señor se describe a sí mismo como la fuente. Él es la fuente, Él es tu fuente, Él es mi fuente. Él es la fuente de vida. De Él brota todo lo que tú y yo necesitamos en nuestra existencia. La Biblia nos muestra que Él es la fuente de gozo. De Él viene nuestro gozo. Dice la palabra del Señor allí en el libro de los Salmos, capítulo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es en la presencia del Señor donde está la fuente de nuestro gozo. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Para esa persona que está quebrantada, afligida, triste, es una persona que necesita saber que la fuente de gozo está en Dios. Él dice, en mi presencia hay plenitud de gozo. Dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 28, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Me llenarás de gozo. Él es la fuente del gozo. Cuando tú y yo nos sentimos abatidos, nos sentimos tristes, sentimos que en nuestra vida llega la depresión, hay momentos donde nos sentimos así. Y la realidad es que nos falta venir a la fuente. Estamos bajitos de Dios cuando nosotros nos encontramos de esa manera, porque dice, me llenarás de gozo con tu presencia. En la presencia del Señor encontramos nosotros esa plenitud de gozo. Hay un versículo que me gusta mucho allí en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 8, dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Y está hablando de que había algo que había traído alegría a cierta ciudad. ¿Y qué era lo que había traído gozo a aquella ciudad? En el versículo 5 dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Él les predicó a Cristo y inmediatamente la predicación de Cristo, el mensaje de Cristo trajo gozo a una ciudad. Porque Él es la fuente. Él dice, yo soy la fuente de vida. Yo soy la fuente de gozo. Por eso, no importando lo que tú y yo enfrentemos, estamos viviendo tiempos difíciles en la humanidad. Sin duda, el panorama y las noticias que se escuchan son muy desalentadores. Pero tú y yo no estamos solos. Tú y yo conocemos la fuente. Y sabemos que no importa lo que estemos viviendo en una ciudad, en una nación, en el mundo, Él es la fuente de gozo. Él es la fuente de gozo. Pero no solamente nos muestra la palabra que Él es la fuente de gozo, Él es la fuente de paz. Él es la fuente de paz. Dice la Biblia en Isaías 26, versículo 3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y nos muestra la palabra del Señor que no solamente Él es la fuente de gozo, sino que Él es la fuente de paz. Y que una persona cuyo pensamiento está en Dios va a ser guardado con una paz. La Biblia habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento, que a pesar de las pruebas, de las dificultades, de la enfermedad, tú y yo podemos experimentar una paz porque tenemos acceso a la fuente. Y dice, tú guardarás en completa paz
aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Dice la palabra del Señor en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Me pregunto si tú estás experimentando esa paz de la cual está hablando la Biblia. Dice, mucha paz tienen los que aman tu palabra, los que aman tu ley. ¿Por qué? Porque tienen acceso a la fuente. El Señor Jesucristo, antes de irse de esta tierra, dice la palabra en Juan capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Se pueden mover los montes al mar, pero no se apartará la paz de Dios de nuestras vidas. Dice, mi paz les dejo. Aquí está hablando el que dice, yo soy la fuente de vida, la fuente de gozo, la fuente de paz. El que dice, mi paz les dejo. No se fue el Señor sin habernos dejado un precioso regalo. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Y no como el mundo la da, que el mundo habla de paz, la firma en papeles, pero no la experimenta. Vivimos en un mundo turbado, afanado, preocupado, ansioso. Pero en medio de todos los afanes que tú y yo podamos experimentar, la Biblia nos habla de que tú y yo tenemos la fuente de paz. Y que mucha paz tenemos los que amamos a Dios. Quizás estemos enfermos, pero tenemos paz. Quizás hayamos perdido un trabajo, hayamos perdido un dinero, pero tenemos paz. Quizás pasemos por pruebas, por dificultades, pero tenemos una paz en nuestro ser que el mundo no nos la puede quitar, porque tampoco nos la puede dar. Solamente en Cristo tú encuentras la fuente de gozo, encuentras la fuente de paz. Pero también nos muestra la palabra que Él es la fuente de sanidad. Dice la palabra del Señor allí en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 6. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y nos muestra que en Cristo está la fuente de sanidad y medicina. En medio de unos tiempos como los que estamos viviendo, donde todos los días se habla de enfermedad, donde todos los días se muestra que están muriendo personas. En este momento la ocupación de las unidades de cuidados intensivos en nuestra nación está en rojo, están llenas los hospitales, hay enfermedad por doquier. Pero la Biblia nos muestra de que tenemos un Dios que es fuente de sanidad, donde Él dice, yo les traeré sanidad, medicina, los curaré, les revelaré abundancia de paz y de verdad, donde podemos saber que por las llagas de Cristo, tú y yo podemos tener sanidad, que Él se llevó nuestras enfermedades, que Él se llevó nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Me acuerdo aquel momento lindo de la Biblia donde se nos presenta una mujer que llevaba ya 12 años de enfermedad, 12 años enferma. Está en el libro de Marcos capítulo 5 versículo 25, donde la palabra de Dios declara, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Imaginemos este caso de esta mujer, 12 años enferma, 12 años con un flujo de sangre constante. Yo creo que si es difícil para una mujer tener un sangrado
unos cuantos días, unas semanas, cuanto más 12 años de enfermedad. Y dice la Biblia que esta mujer había buscado lo que busca cualquier enfermo, la sanidad. Cuando tú y yo estamos enfermos en lo natural, pues buscamos una medicina, una droga o un médico. Vamos a una farmacia, pero queremos tener acceso al recuperar nuestra salud. Y dice la Biblia que esta mujer había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Ningún tratamiento había sido eficaz para ella. Pero dice la palabra en el versículo 27 que cuando ella oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo tocare su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. La fuente, recuerde que estamos hablando hoy de la fuente. La fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Esta mujer llevaba 12 años, pero escuchó acerca de Cristo y puso su esperanza y dijo dentro de sí: si yo toco, si yo tengo acceso a la fuente de sanidad, yo seré sana. Y lo que nos muestra la palabra es que inmediatamente ella le tocó el borde de su manto. Ella recibió su sanidad. Dice que la fuente de su sangre fue seca. Cuando la fuente de su sangre se encontró con la fuente de la sanidad. Jesús dice que Él es la fuente, nuestro Dios es la fuente de gozo. El gozo que tú necesitas en este momento en tu vida está en Él. Él es la fuente. Él es la fuente de paz. No tienes que estar atribulado, turbado, preocupado. Tú puedes tener paz en la fuente. Él es la fuente de sanidad. Y no importa cuál sea la enfermedad que tú y yo tengamos en esta hora, puede ser el COVID, puede ser que inclusive un cáncer, algo más grave. Quizás los médicos te hayan dicho que no hay nada que hacer, pero tú y yo sabemos que nosotros podemos tener acceso a la fuente y que por medio de Él tú y yo podemos alcanzar sanidad, podemos recuperar la salud, porque Él es la fuente de sanidad. Pero no solamente Él es la fuente de sanidad, Él es la fuente de la sabiduría. Dice la palabra, Proverbios capítulo 2, versículo 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Mira lo que nos muestra la palabra, que Dios es el que da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento. Algunas veces enfrentamos situaciones donde no sabemos qué hacer. En medio de los problemas, en medio de los dilemas de la vida, no tenemos soluciones, necesitamos sabiduría, necesitamos saber actuar. Y la Biblia dice que Él es la fuente de la sabiduría, la fuente del conocimiento para que tú y yo podamos actuar correctamente, tomar decisiones exactas, tomar pasos que no nos lleven a la destrucción, sino pasos correctos. Él dice que Él es la fuente de la sabiduría. Santiago capítulo 1 versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si alguno siente que le falta sabiduría, ¿cuántos de nosotros reconocemos necesitamos sabiduría? Reconocemos que
que necesitamos sabiduría de parte de Dios. Y la palabra dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, vaya a la fuente, vaya a la fuente, así como nos muestra la palabra de Dios. La vida de Salomón, un joven que en algún momento se sintió abrumado por una gran tarea, la tarea de gobernar el pueblo de Dios, de reemplazar quizás el rey más poderoso que existió, el rey David. Y cuando él se sintió abrumado con una gran tarea por delante, vino a la presencia de Dios, donde Dios le dijo, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Pídeme lo que quieras. Él dijo, Señor, yo necesito sabiduría. Y precisamente Dios le entregó sabiduría para el gran desafío que él tenía adelante. Tú y yo tenemos desafíos en nuestra vida. Necesitamos sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de parte de Dios. En medio de los problemas, la gente verá que tú y yo tenemos sabiduría de Dios. Así que nos muestra la palabra, todo lo que estamos viendo en la fuente. Dice Dios, yo soy la fuente de vida, la fuente de gozo, la fuente de paz, la fuente de sanidad, la fuente de sabiduría. Pero también Él es la fuente de nuestra provisión, la fuente de nuestra provisión. Dice la palabra en Génesis capítulo 22, versículo 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Aquí está este nombre glorioso, Jehová Jireh. En un momento donde su hijo le pregunta, papá, ¿dónde está el sacrificio para ofrecerle al Señor? Yo no veo el sacrificio, veo la leña, veo el fuego, pero no veo el sacrificio. Y Abraham dijo, Dios proveerá. Y desde aquel entonces se conoce nuestro Dios como un Dios proveedor, donde un Dios que se ha comprometido a darnos todo lo que tú y yo necesitamos. Dice la palabra en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En medio de cualquier situación y escasez, tú y yo tenemos la seguridad de que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará, porque Él es la fuente de nuestra provisión. Por eso decía el salmista, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es nuestro proveedor. Yo no sé por qué tú estés pasando y quizás te estén faltando las cosas, quizás te hayas quedado sin empleo o estés viendo dificultad económica o estés necesitando algunas cosas en tu vida. Lo que sí sé es que la Biblia nos muestra que Él es la fuente de nuestra provisión. Y cuando nosotros estamos hablando en Dios como nuestro proveedor, hay una historia de la Biblia que a mí me parece fascinante. En Primera de Reyes capítulo 17 versículo 2 dice la palabra, y vino a él palabra de Jehová diciendo, esto es al profeta Elías, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está enfrente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. En medio de un tiempo de hambruna, en medio de un tiempo de sequía, Dios le dice al profeta, vete para ese arroyo y no te preocupes por nada, porque vas a beber agua del arroyo y yo he ordenado a los cuervos que te traigan pan y que te traigan carne y no te faltará nada de lo que tú necesitas. Y preciso, tal cual como Dios lo dijo, así fue.
Él fue, dice versículo 5, e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿No te parece fascinante la fuente de nuestra provisión? Ese Dios que está tan comprometido con nosotros y que si tiene que enviar cuervos en medio de una hambruna, Él los enviará para darte todo lo que tú necesitas. Por la mañana llegaba la provisión, pan y carne. Por la tarde llegaba la provisión. Nunca le faltó nada. Y dice la palabra que en algún momento se secó el arroyo. Dice en el versículo 10, el versículo 7 de Primera de Reyes 17: pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Pero cuando se secó el arroyo, vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dios, conociendo lo que iba a venir, que venía la sequía del arroyo, dice que se aseguró de enviar al profeta a algún lugar donde iba a tener sus necesidades suplidas. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Él es la fuente de nuestra provisión. Y no importa lo que sucede en el mundo, en este mundo, como están las cosas, donde se está hablando de escasez. Aquí en nuestro país se habla de una gran crisis económica, de subir impuestos, de muchas cosas que pueden venir para la humanidad. Nosotros tenemos la tranquilidad y el descanso de saber que Dios es nuestro proveedor, que Él es la fuente de nuestra provisión. Qué tremendo el saber que Él es la fuente de gozo. El gozo que yo necesito está en Dios. La fuente de paz, la paz que necesito está en Dios. La fuente de sanidad. No importa lo que esté afligido mi cuerpo, enfermo, sé que Él es la fuente de mi sanidad, que Él es mi sanador, que Él es la medicina para mi vida. No importa el problema en que me encuentre, las decisiones que tengo que tomar, yo sé que Él es la fuente de sabiduría. Él me mostrará el camino que yo debo tomar, guiará mis pasos. No importa la escasez en el mundo, la crisis económica, Él es la fuente de mi provisión. Él es mi pastor y estoy seguro de que a su lado nada me faltará. Pero no solamente Él es la fuente de nuestra provisión, Él es la fuente de nuestra salvación. Isaías capítulo 12, versículo 3 dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Él es la fuente de la salvación. En Él está la salvación de los hombres. De hecho, dice la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Cristo. Él es la fuente de la salvación. No es la religión, no es determinada iglesia, es Cristo Jesús. Él es la fuente de nuestra salvación. Y yo creo que podíamos quedarnos aquí hablando de tantas cosas donde sabemos nosotros que Él es la fuente, que Él es el origen. Y sabiendo que Él es la fuente, volvamos al versículo inicial, al versículo donde nosotros, el Señor nos habló en Jeremías 2, versículo 13.
porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Y nos está hablando de que Él, siendo la fuente de gozo, de paz, de sanidad, de provisión, ha visto cómo su pueblo ha cometido dos errores que tú y yo no podemos cometer en este tiempo en nuestra vida, ni nunca jamás. Dice el primer error: me dejaron a mí la fuente. Me dejaron a mí la fuente de gozo. Me dejaron a mí la fuente de paz. Me dejaron a mí la fuente de provisión. Me dejaron a mí la fuente de salvación. ¿Cómo es posible que Él está hablando allí al pueblo, un pueblo que ha conocido que Él es la fuente, pero que lo ha dejado? Han dejado la fuente de agua viva. Y dice que han cavado, el segundo error, han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. En vez de buscar la fuente, han buscado otras alternativas. Se han hecho cisternas. La palabra cisterna significa unos estanques de agua que el hombre cava y produce para amontonar agua. Pero dice, se han esforzado por cavar cisternas que les ofrezcan aguas, pero esas cisternas están rotas. Y esto nos está hablando de personas que han cambiado la fuente de Dios por otras alternativas, tratando de buscar lo que necesitan. Es decir, pensemos en esto: estamos hablando que Él es la fuente de gozo. Pero una persona que ha cavado una cisterna y que ha dejado la fuente de gozo es alguien que está buscando felicidad donde no lo hay. ¿Y cuántas personas están buscando felicidad en los lugares equivocados? Buscando gozo en el alcohol, buscando alegría en el sexo, buscando satisfacción en los placeres. ¿Cuántas personas se han apartado? ¿Cuántas personas se han alejado? Personas que conocían de Dios, que conocían la fuente de gozo, pero que ahora están tratando de buscar ese gozo en una fiesta, buscando ese gozo en un vicio, buscando ese gozo en una copa de licor. Eso significa dejar la fuente de agua viva y buscar una cisterna rota que al final del día no te sacia, no te llena. Tratando de buscar paz en lo que no produce paz. Buscando paz en las películas, buscando paz en una persona, en las amistades. Tratando de buscar paz en la religión. Pero no encuentras esa paz, porque esa paz tiene una fuente y la fuente es Dios. ¿Cuántas personas están experimentando el error que está hablando Dios? Me dejaron a mí fuente de agua viva y se cavaron cisternas rotas que no retienen agua, buscando su sanidad en todo menos en Dios. Como nos muestra la Biblia, el error del rey Asa. Dice la Biblia que en medio de su enfermedad, un hombre que enfermó de los pies no buscó a Dios, sino que solamente buscó a los médicos. Y obviamente los médicos son una bendición. Y el Señor Jesucristo dijo que los enfermos necesitan de los médicos. El problema es cuando tú no vas primero a la fuente,
Cuando no vamos a la fuente de sanidad y sabemos de que Él, por encima del médico, del tratamiento, de las pastillas, está la fuente de nuestra sanidad, nuestro Dios. Y Dios dice: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron cisternas rotas que no retienen agua. Buscando su gozo donde no hay gozo, buscando su paz donde no hay paz, buscando su sanidad en el hombre, pero no han buscado su sanidad en mí. Yo soy sanidad y medicina, dice el Señor. Cuando en medio de los problemas, en vez de buscar la fuente de sabiduría, vamos a buscar los consejos equivocados. Consejos equivocados en personas equivocadas, en personas que tienen experiencias de vida terribles, que te llevarán al alcohol, a la droga, a una mujer extraña, al adulterio, a la fornicación, que te llevarán a una fiesta, pero que no te mostrarán una decisión sabia. Buscando soluciones en el hombre, buscando soluciones en cisternas rotas que no retienen agua, buscando inclusive en medio de nuestra escasez la provisión en el hombre, buscando nuestro auxilio en las personas, en el tío, en aquella persona que tiene el dinero, en los prestamistas, en las casas de empeño, porque en medio de nuestra escasez no hemos ido a la fuente, no estamos buscando la fuente, estamos tocándole la puerta al hombre, pero no estamos yendo a la fuente de provisión, a la fuente de bendición, a la fuente de vida. Y el Señor dice: 2 errores ha cometido mi pueblo. Me dejaron a mí la fuente y se han cavado cisternas rotas. Están tratando de satisfacer su sed, su paz, su hambre, su gozo, su provisión. Todo están buscando traer satisfacción en lo que no soy yo. Y hemos dejado la fuente de paz, la fuente de gozo, la fuente de sabiduría, la fuente de sanidad, la fuente de provisión, la fuente de salvación. El hombre inclusive ha ido a buscar otras alternativas. ¿Cuántas personas están recurriendo a la hechicería, a la brujería, a los astrólogos, buscando donde nada puede saciarles, siendo engañados, buscando inclusive en la religión, cuando Él dice que Él es la fuente de salvación y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. 2 errores ha cometido mi pueblo, dice el Señor. Y note que no dice 2 errores cométela. No estamos hablando de la gente de afuera, de la gente que no conoce. Dice: 2 errores ha cometido mi pueblo. Me han dejado a mí fuente de agua viva. Han dejado la fuente y están cavando cisternas rotas, cosas que no los sacian, y están tristes, y están enfermos, y están vacíos, y están solos, y no tienen paz, y no tienen gozo, no tienen alegría, y dependen de las pastas, y dependen del hombre, y no pueden encontrar plenitud, porque están buscando en las cisternas rotas, y me han dejado a mí la fuente de agua viva. Dios quiere hablarnos hoy de regresar a la fuente, de que no seamos personas simplemente que dicen creo en Dios, sino que tú y yo vivamos en la fuente, que todos los días vayamos a la fuente,
Que todos los días tú y yo vayamos a la fuente de gozo. Y ya verás que esa tristeza, esa depresión que sientes, ese aburrimiento, ese desánimo, se va a ir de tu vida. Y tú dices, ¿por qué estoy así? Porque has descuidado la fuente. O quizás estás atribulado y lleno de preocupaciones, no puedes dormir, no encuentras paz porque no tienes la fuente. Y Dios dice, vuelvan a la fuente, vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, cansados, yo les haré descansar. Vuelvan a la fuente de paz. Vengan a la fuente de sanidad. En medio de nuestra enfermedad, Dios nos está invitando hoy. Vengan a mí. Por encima del médico, Dios puede darte una palabra. Dios puede darte un tratamiento. Dios puede levantarte. Dios puede sanarte. No hay nada imposible para Dios. Dios es tu sanador. Él llevó nuestras enfermedades y dolencias en la cruz del Calvario. Y por sus llagas, tú y yo podemos ser sanos. Podemos tener sanidad en la fuente. Él nos está invitando hoy a la fuente de sanidad. Hoy el mensaje es claro: vengan a la fuente de provisión. Tú que estás pasando por esos problemas, que se cerró tu negocio, que estás en escasez, que no sabes de dónde vas a sacar el dinero para pagar. Dios te dice hoy, ven a la fuente, yo soy tu proveedor, no te dejaré avergonzado, yo te voy a proveer todo lo que tú necesitas conforme a mis riquezas en gloria. Tú que no sabes qué hacer, ven a la fuente, dice el Señor. Venga, si tienen falta de sabiduría, yo les daré todo lo que ustedes necesitan. Hoy es el día de volver a la fuente. 2 errores ha cometido mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué tal si tú y yo hoy renunciamos a toda cisterna rota? A todos nuestros malos intentos, nuestros intentos humanos por hacer las cosas a nuestra manera, y le decimos, Señor, no queremos hacer las cosas en nuestra manera, queremos descansar en ti, queremos volver a la fuente. Nosotros no vamos a cometer el error de dejar la fuente. Hoy volvemos a la fuente, hoy volvemos a Cristo, hoy venimos a la fuente, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios por esta palabra. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Y si ha sido de bendición, te animo a que la compartas. Y que sea esta la noche donde tú y yo volvamos a la fuente, a Cristo. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás y hagamos una oración y digamos: Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos reconociendo tu grandeza. Venimos reconociendo que tú eres la fuente, Padre. Hoy venimos a la fuente. Yo te animo a que tú, donde quiera que estés, y no importa lo que tú estés viviendo, tú le digas: Señor, yo quiero venir a la fuente hoy. Hoy venimos a la fuente de gozo. Señor, renunciamos a toda tristeza, renunciamos a toda depresión, a todo desánimo, a toda falta de paz, de gozo. Hoy venimos a la fuente de gozo, porque tú dices en tu palabra que en tu presencia hay plenitud de gozo. Señor, hoy venimos a la fuente de paz. Hoy creemos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos llena. Dile: Señor, yo renuncio a toda turbación, Señor, a toda preocupación, a todo afán, a toda ansiedad. Hoy recibo la paz de Dios en mi vida, en el nombre de Jesús. Hoy venimos a la fuente de sanidad. Si tú estás enfermo, dile: Señor, te entrego esta enfermedad, te entrego este problema de salud, te entrego esta dolencia. Yo te invito a que pongas tu mano en la parte de tu cuerpo donde tienes la enfermedad. Si estás enfermo del COVID, pon tu mano en tu pecho.
pecho, si tienes enfermedad en tus piernas, en tus huesos, en tu cabeza, pon tu mano allí y vamos a clamar y a decirle: Padre, hoy venimos a la fuente de sanidad y rogamos por un milagro, rogamos por la sanidad. Señor, echa fuera toda enfermedad, todo COVID, todo problema de salud, y en el nombre de Jesús clamamos por una sanidad total y definitiva. Enfermos de cáncer se levantan, enfermos de COVID hoy son libres, enfermos de los huesos, de la piel, del vientre, personas que no podían dar a luz, hoy son sanas en el nombre de Jesús. Hoy venimos a la fuente de la sanidad en el nombre de Jesús. Tú que estás pasando por dificultad, que no sabes qué hacer, levanta tus manos y dile: Señor, hoy venimos a la fuente de sabiduría. Señor, muéstrame el camino que debo tomar, muéstrame la decisión que debo tomar en este matrimonio, en esta situación con mis hijos, con este hijo rebelde, con esta hija que se ha ido de casa. Señor, clamamos por sabiduría. Hoy venimos a la fuente de sabiduría y clamamos, Padre, por decisiones correctas en el nombre poderoso de Jesús. Hoy venimos a la fuente de la provisión. Vamos, levántate en este momento en medio de tu escasez y dile: Señor, Padre, se han cerrado los lugares. En este momento estamos en cuarentena. ¿Cuántos negocios se han cerrado? ¿Cuántas personas se han quedado sin empleo, con sus negocios cerrados? Pero hoy estamos viniendo a la fuente y creyendo que tú eres nuestro proveedor, que no seremos avergonzados, que tú proveerás todo lo que necesitamos. Oro por provisión en las finanzas. Oro por recursos, oro por provisión de lo alto sobre tu casa, sobre tu vida. Hoy viene la fuente de la provisión para tu casa. Señor, sorpréndenos con milagros, con provisión. Señor, trae cuervos. Mueve personas, mueve, Señor, los recursos del norte, del sur, del oriente, del occidente, y clamamos en el nombre de Jesús por la respuesta. Señor, hoy venimos a la fuente de la salvación, porque solo tú nos das salvación, solo en ti somos salvos. En el nombre de Jesús no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, los que no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Señor, en el nombre de Jesús, hoy venimos a la fuente. Hoy reconocemos que tú eres la fuente. Señor, renunciamos a toda cisterna rota, a todo intento humano, y en el nombre de Jesús solamente confiamos en ti. No vamos a dejar a Jehová, fuente de agua viva. No vamos a cavar cisternas rotas. Hoy, Señor, tomamos la decisión de vivir en la fuente, en el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo todas las personas que están aquí conectadas con nosotros, todos los que han escrito sus peticiones de oración, peticiones de sanidad, peticiones familiares, peticiones económicas, peticiones de salud, peticiones de pleitos legales, peticiones espirituales. Todo lo ponemos en tus manos y oramos por una noche de respuesta, de salvación y de bendición en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias por tu palabra y te damos toda la honra porque tú eres la fuente, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. Un aplauso fuerte para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores. Padre, te damos gracias. Él es la fuente. Levanta tu mano y dile: Señor, tú eres mi fuente. Escribe allí en tu chat: Él es la fuente. Compártele a la gente y dile que volvamos a la fuente. Necesitamos volver a la fuente, a Cristo, la fuente de gozo, la fuente de paz, la fuente de sanidad, la fuente de bendición, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Wow, gloria a Dios. Qué bendición, mis amados, haber podido compartir con ustedes esta palabra. Espero que haya sido una palabra de edificación, de consolación, de exhortación, una palabra de fe que sostenga tu vida, y que sigamos con nuestras manos levantadas al cielo, nuestros ojos puestos en la fuente.
que no nos despeguemos de la fuente, que no hagamos cisternas rotas, vivamos en la fuente. Un abrazo para todos, Dios les bendiga, muchos saludos en casa, todas las personas que se han conectado y los que nos verán en diferido, que Dios les guarde, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre sus vidas, en Cristo Jesús, amén y amén. Chao, chao, un beso, bendiciones, Dios les guarde.